Okay, hello everybody. Nice to see you again. We are going to begin with today's class. And remember, as always, as we usually we use to begin the class talking about one versicle from the Bible and learning about one of these. In this case, we're going to learn for the Beatitudes, okay? The Beatitudes are the ways that Jesus says maybe for the Christians is like to be, or maybe the way that we have to be, the behavior that a Christian need to have in his life, okay, or maybe in her life. Okay, we are going to begin. Well, be welcome. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Para la clase de ahora con lo que vendría siendo el versículo, ¿verdad? El versículo que vamos a estar viendo esta semana. Habíamos ya introducido lo que es la serie de las bienaventuranzas o beatitudes, como le hemos llamado en inglés, ¿verdad? Y hemos visto en esta semana la primera de ellas, que recordemos que es una especie de paradox. Blessed are the poor in the spirit, for they is the kingdom of heaven. Ok, vamos a ir a Matthew 5:3 en Bible Hub. En Bible Hub encontramos muchas traducciones de la Biblia. Bible Hub está disponible tanto en inglés como en español. Sí tengo que aclarar algo. Hay más traducciones a la Biblia, o sea, hay más versiones traducidas al inglés que al español, ¿verdad? Hay más Biblias, digamos, que las personas o han estado detrás de más proyectos de traducción de la Biblia a diferentes versiones si las comparamos con las del español, ¿verdad? El español, diría yo, se queda corto a la par de todas las traducciones al inglés que hay de las Biblias. Ahora, de este versículo estamos examinando la cualidad to be poor in spirit, ser pobre de espíritu. Veíamos anteriormente que la New Living Translation es una que cambia un poco porque agrega ser pobre y darse cuenta que necesitamos de Dios. Como que esa fuese la parte, digamos, como una especie de condición, ¿verdad? Para ser bendecido tengo que cumplir con esto y esto. Bien, si seguimos examinando más versiones, veremos que casi todas van con la misma idea. Van con blessed, bendecidos, blessed, blessed. Y decíamos que es más común en inglés usar ese término que utilizar el término bienaventuranza. Es decir, pareciera que la palabra bienaventuranza es más propia de ciertas versiones en español, porque hay otras versiones en español que no dicen bienaventurados, sino que dicen dichosos. Entonces, blessed podríamos decirlo como benditos, ¿verdad? Benditos. Sería otra forma de ver. Si vamos revisando todas estas versiones, miren, desde acá, desde la English Standard, la Berean, la King James, la New American Standard Bible, todas comienzan igual. Blessed are the poor in spirit. Pero vamos a ir este día a la Amplified Bible, la Biblia amplificada. La Biblia amplificada, ¿verdad? Es similar a la Biblia estándar en inglés, pero se agrega esto que se encuentra aquí entre estos corchetes. Y lo que está agregado entre corchetes es como una especie de comentario, ¿verdad? Del traductor para explicar qué significa un término y amplificar, digamos, por eso viene el término de amplified, de ampliar una explicación de por qué se escogió ese vocablo o qué significa, what does it mean, esa palabra, this word in this versicle. Entonces, nótese que comienza con blessed y nos explica que blessed, en ese sentido, que decíamos, bueno, es bienaventurado, puede ser dichoso, puede ser alguien muy feliz, significa spiritually prosperous, happy, to be admired. Tiene tres descripciones. Este bendecido que está acá, ¿verdad? O si lo vemos en español, bienaventurado, implica ser espiritualmente próspero, feliz, alguien
que puede ser admirado. To be admired. Alguien que podemos admirar por su forma de ser. Eso es lo que nos dice la Amplified Bible respecto de blessed. Y luego está are the poor in spirit, que es lo mismo que hemos estado leyendo en la mayoría de versiones. Son los pobres en espíritu. Y nos explica qué es un poor in spirit. Y comienza por acá y termina acá. Y nos dice, those devoid of spiritual organs, those who regard themselves as insignificant. Ok, those, eso significa esos, those, esos que carecen, ¿verdad? Que carecen de arrogancia espiritual. Es una persona, un pobre en espíritu es alguien que carece de arrogancia espiritual. Es aquel, dice, who regard. Regard lo podemos traducir como el que se considera, ¿verdad? El que se considera a sí mismo, themselves. Who regard themselves as insignificant. Quien se considera a sí mismo como insignificante. Nos dice, for theirs the kingdom of heaven. Thou and now and forever. Bien, para ellos es el reino de los cielos, pero pareciera que cuando hablamos del reino de los cielos pensáramos que es algo que está muy, muy lejos, ¿verdad? Que es algo que será en otra vida, ¿verdad? Y no en esta. Pero aquí la Amplified Bible nos dice que ese reino de los cielos es de ellos, pero es desde ya, that now, es decir, incluyendo desde ahorita y para siempre. Porque aunque la Biblia habla que va a haber un reino milenial, Cristo va a venir a instalar un reino milenial, el reino de los cielos dijo que se había, bueno, no fue Jesús propiamente, ¿verdad? El que dijo eso, es más bien Juan el Bautista. Cuando bautizó a Jesús, ¿verdad? Le decía bueno, antes de bautizar a Jesús, cuando estaba solo bautizando en el Jordán, les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se refería pues a que él había venido a preparar el camino del Señor Jesús. Entonces, entendemos ahí que el reino de los cielos quedó instaurado desde el momento que Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Desde ese momento, Él presentó su plataforma y ya existe ese reino, ¿verdad? Entonces, formar parte de Él no cuesta nada, más que aceptarle como nuestro Savior, como nuestro Salvador, y como King and Lord in our life, y como el Señor de nuestras vidas. Bien, that's gonna be all. Con eso terminamos esta parte. Vamos ahora a los comparatives and superlatives adjectives. Estamos trabajando con ustedes lo de los adjetivos comparativos superlativos. Recordarán que estábamos resolviendo la vez anterior algunos de estos, ¿verdad? Y quería hacer algunas acotaciones respecto de algunos de estos vocablos. Surgieron algunas preguntas. Esto por el hecho de que a veces nos confunden las reglas de saber si es monosílabo, si es bisílabo, si es trisílabo, cuántas sílabas tiene uno de estos. Pero aparte de eso, ocurre que hay ciertas excepciones. Es decir, que si las reglas generales nos dicen que los monosílabos y los bisílabos se les va a agregar R o IRR cuando terminan en Y, y que a los de 3 o más se les pone more, de repente nos comienzan a salir algunos que solo tienen 2 y que se les pone more. Bueno, esas son partes de las excepciones. La otra situación es que nos encontramos a veces con estos verbos que se parecen, con estos adjetivos, perdón, que se parecen en términos de que llevan una consonante, una vocal y otra consonante. Pero vemos que a algunos sí se les duplica la consonante y a otros no. Entonces ahí es donde se nos comienzan a generar ciertas dudas, ¿verdad? Ciertas dudas que vamos a tratar de aclarar en la clase de ahora. Para verlo más fácil, como estos ya sabemos su significado y ya los estuvimos viendo, vamos a buscarlos en dictionary.com y vamos a ir viendo qué es lo que nos muestra dictionary.com. Entonces vamos a entrar acá, ¿verdad?
lo que yo quiero que llevemos, digamos, como aprendizaje de la clase de este día es que cuando yo tenga una duda respecto de un adjetivo y quiero saber cómo es su comparativo superlativo y no me recuerdo, pues hay que consultar las herramientas en línea, ¿verdad? Antes, me refiero a tiempo atrás en el que el internet no existía, pues lo único que podíamos hacer era tener un diccionario enciclopédico. Yo recuerdo, no eran míos, ¿verdad? Recuerdo que mi mamá los había conseguido unos diccionarios en inglés enciclopédicos de esta casa de Larousse, pero eran dos tomos, ¿verdad? Y era un tomo así, ¿verdad? Así de grueso y el otro tomo así. ¿Bien? Claro, buscar la información ahí se volvía complicado, se volvía tediosa, ¿verdad? La tarea, pero se encontraba. Caso contrario, había que preguntarle a alguien que supiera. Pero hoy tenemos la herramienta, tenemos internet, tenemos el acceso a eso. Entonces, saquémosle provecho a estas herramientas. Máxime si son gratuitas. Máxime si no tengo que pagar, digamos, un costo por suscribirme a ellas, como dictionary.com. It's for free. Esto es gratis. Entonces, si vamos a buscar aquí el adjetivo bad como tal, que es el primero que aparecía en la lista, vamos a encontrarlo y vamos a ver acá. Eh, Vamos a encontrar bad. Miren cómo es bad. Ahora, aquí vamos a ver algo importante. Algo importante. El adjetivo, como ustedes pueden ver, aparece bad y aparece badder y bades. O sea, aparece de esa forma. Pero normalmente en las clases, a nivel de los cursos de inglés en cualquier academia, escuela que usted estudie, se le va a decir que esto no se debe de usar. O sea, que estas están wrong. Es lo que decimos la mayoría de teachers. Mire, eso no lo use. Eso de decir bother, no. Eso de decir bades, tampoco. No lo use. Bien, ocurre una situación y es que la la manera propia de decir esto es con estas que están acá, que son palabras completamente diferentes. Por eso, cuando se van a buscar estos adjetivos, vamos a encontrar, y de hecho en el material está más adelante un pequeño listado, de suerte no son muchos, son pocos, que son adjetivos que se les dice irregulares. Así como los verbos irregulares, hay adjetivos irregulares. ¿Qué significa eso? Que estos cambian su forma y que no siempre van a seguir las reglas que hemos estado estudiando. Bad es uno de ellos. Y entonces se dice que formalmente, es decir, hablando un inglés, eh, yo diría coloquial, y no solo coloquial, sino un inglés, no quiero decir un inglés académico, no quiero decir un inglés académico, pero sí una forma más propia de hablar, ¿verdad? Sin andar diciendo cosas o modismos que podrían estar incorrectos. Entonces, worse vendría siendo el comparativo. Y the worse, como está acá, the worse con T, es el superlativo. Pero miren lo interesante que se viene acá. Dictionary.com nos dice que del slang se puede usar badder y se puede utilizar bades. O sea, se puede utilizar como parte del slang. Ahora, aquí nos dice que esto es como adjetivo, pero la palabra bad también puede ser un nombre, como lo malo, vea. Y también puede ser un adverbio, pero esto es cuando se le agrega la terminación li y se dice como badly. El que nos interesa ahorita es esto, el adjetivo. Como adjetivo dice que bad significa not good in any manner or degree. No bueno de ninguna manera y en ningún grado. Eso sería una definición de lo malo. También puede ser having a wicked or evil character. Morally reprehensible. Tener un mal genio, un carácter incluso malvado, ¿verdad? Y ser moralmente reprensible, como un bad boy. Quizás esto le suena, ¿verdad? Hay una canción que así se llama, ¿verdad? Que creo que cuando lleguemos al inglés slang, ¿verdad? En el nivel intermedio, vamos a ver esa canción, ¿verdad? Que se hizo muy famosa.
y proviene del slang, ¿verdad? De bad boy. Una que dice, bad boy, what you gonna do, ¿verdad? Luego dice, a poor or inferior quality defective or deficit. Puede ser aplicado para aquello que sea de calidad inferior, calidad pobre, defectuoso o deficiente, un objeto que no sirve. Bueno, hasta acá con ese hemos llegado a verlo, pero ¿qué significa esto de slang? Bueno, les acabo de mencionar una canción que es procedente del slang. Bueno, en nuestro vocabulario, digo nuestro vocabulario salvadoreño, ¿verdad? A veces se dice que los salvadoreños hablan caliche. Caliche pareciera ser una especie de subdialecto que solo entre los salvadoreños nos los entendemos. Y hay cosas que solo los salvadoreños sabemos qué significan y qué queremos decir. Y algunos, algunos extranjeros, ¿verdad? Y aún hispanohablantes, o sea, personas de países cercanos o de países que hablan el mismo español, cuando nos escuchan hablar se quedan, ¿qué dijiste? Y ese que dijo, no le entiendo. Porque usamos un montón de palabras sustitutivas, frases a medio andar o palabras recortadas, ¿verdad? Que pues dejan a las personas en el aire. Para muestra un botón. Y voy a hacer las preguntas general y espero que me digan ustedes qué significa para ustedes la palabra volado. A ver, dígame qué significa volado. Una cosa. Ok. Una cosa, ¿qué más me dijeron? Repítame. Cualquier cosa. Cualquier cosa nos dice Dina. Vaya, dejémoslo ya como cosa. Ok, ese es un significado de volado. Una cosa. ¿Algo más? Algo que Un se objeto. olvida el nombre. Un objeto. Un objeto sería lo mismo que una cosa. No escuché muy bien. Cuando hemos olvidado el nombre de un objeto, me dijeron algo Ajá, así. que lo ocupamos como para decir, pasame ese volado y si se nos ha olvidado el nombre. Vaya, pero caemos en el mismo uso de que es para reemplazar o referirnos a un objeto o una cosa. Está bien, pero les voy a dar otros ejemplos para que entendamos por dónde va. Escuchen la siguiente expresión. Mira, pero es que aquel iba voladísimo, iba bien volado. ¿Qué significa ir volado? Iba rápido. Ah, iba rápido. Entonces ya llevamos dos cosas. Ya llevamos una cosa, objeto, y ya llevamos que iba rápido. Entre los hombres es bien común, vea, que de repente se dicen, hey, mira, haceme un paro, fíjate que voy a salir con un voladito. Ujú. Con una persona. Con una persona, con la otra mujer, vea, digámoslo a frías. Tiene otra mujer, vea, eso es un voladito, vea, o quizás una novia o algo así. Vaya, ya llevamos tres. Vaya, mira, llega alguien donde un amigo, ¿verdad? Hey, mira, fíjate que quiero que me hagas un voladito, que tengo problema con esto y yo sé que vos me vas a ayudar a hacerlo más rápido. ¿Me puedes hacer este voladito? ¿Qué sería eso? Un favor. Un favor. Ahí llevamos cuatro. Un favor. Bueno, quedémonos con esas cuatro. Miren, la palabra volado lo usamos en cuatro cosas diferentes. Entonces, viene un extranjero y escucha volado que le dicen volado a una cosa o objeto. Que le decimos va volado porque va rápido a alguien. Que decimos, tengo por ahí un voladito, voy a salir con un voladito a una mujer. Que decimos, hey, haceme este volado, ¿verdad? Yo sé que vamos a poder hacer el paro. Un favor. Bueno, hay cuatro significados. Pero esos cuatro significados forman parte de un sublenguaje, como que está por debajo de nuestro lenguaje oficial, que es el español. Bueno, pues eso también pasa en el inglés. Nosotros aquí le decimos caliche. Y si nos ponemos a hablar así, como que estuviéramos entre el círculo de íntimos, amigos, con mucha confianza, podrían salir muchas expresiones más, ¿verdad? Muchas expresiones más.
Y algunos de afuera quizás hasta nos dicen, es que ustedes los salvadoreños hablan bien chistoso, ¿verdad? Hablan bien chistoso porque no se les entiende lo que quieren decir. Bueno, Teacher, es me porque no, sucedió una vez eso. Estaba correcto. con unos americanos y dije chucho en lugar de perro y ellos me preguntaron qué era un chucho. Y yo les dije, Ah, es un perro. ok, es un perro, pero váyase yo no me acuerdo si es en Costa Rica o en Panamá, que esa cosa es la parte íntima femenina. Ve, entonces, si usted menciona, fíjate que agarré el chucho, van a pensar que le tocó algo a una mujer. Ve, es decir, el español tiene tantas cosas y tantas variantes, ¿verdad? Que se da mucho ese fenómeno, ¿verdad? Y qué bueno que ya lo hayan experimentado. Pues en el inglés también se da. En el inglés a esto se le conoce como slang, que es esta palabra que está acá. El slang es una forma de hablar un inglés, podríamos llamarle hasta un inglés como de la calle, un inglés callejero, ¿verdad? Hay diversos tipos, ¿verdad? Pero hoy en día es muy utilizado. Mm, Se ha hecho como un estereotipo de que quienes hablan slang son principalmente latinos o afroamericanos, es decir, gente de color. Se ha hecho mucho eso popular, ¿ve? Eh, entonces, ¿a qué nos lleva este punto? A que esto de bother y bades no es usado como algo propiamente que esté bien dicho. Es como cuando nosotros aquí decimos, es que mira, esto es menos peor, decimos nosotros acá. Es peor, es peor. No, no, ni siquiera decimos peor, decimos es peor. Entonces, eso es esto que está acá. Es como el peor del español. Y eso sería lo peor que puede pasar. O sea, son en cierta manera eh, errores de dicción, errores de pronunciación que a veces se han hecho por costumbre, ¿verdad? Parte de la lengua y a veces se hacen adrede, a veces se hacen adrede. Por ejemplo, en esa canción que yo les cuento de los de Bad Boy, ¿verdad? Eh, la expresión normal en inglés sería what you going to do. What you going to do? Hey, bad boy, what you going to do? Esa sería la expresión normal de un inglés, digamos, estándar. Cuando digo inglés estándar, significa que no está atropellado ni tropicalizado a ninguna zona. Entonces, le están diciendo, hey, chico malo, mira qué vas a hacer. Pero resulta que estos cantantes, sobre todo de rap o de hip hop, cambian y dicen, what you gonna do? En vez de decir, what you gonna do, what you gonna do, mira qué vas a hacer. Y comienzan a hablar de esa manera. En cantantes, en música rapera, en hip hop, se usa mucho slang. De los actuales, yo les diría, miren, pongamos de ejemplo a Jay-Z, a la Beyoncé, podemos hablar también de la Nicki Minaj, podríamos hablar hasta de la mismísima, se me va el nombre ahorita de esta chica, pero bueno, por lo general son cantantes afroamericanos, en su mayoría los que hacen uso de slang, que es un inglés como del barrio, del barrio pobre o donde suelen crecer muchos afroamericanos. Entonces, mm, se tiende a pensar que son personas que no, por situaciones económicas, no pueden estudiar, no son muy preparadas y comienzan a hablar de esa manera. Entonces, se parecería al caso aquí, digamos, de estos grupos disidentes, ¿verdad? Que hasta tienen su propia forma de comunicación, su propio lenguaje y sus propias formas de expresión. Es muy parecido. Entonces, esto no es correcto a nivel, digamos, de un examen, por ejemplo, o si usted está hablando en público, o si usted está delante de sus jefes o de alguien importante, decir bother y decir bades, pues va a sonar como muy corriente, hasta cierto punto un poco vulgar, porque lo correcto es decir words and words. Esos serían en este caso.
Lo mismo pasa con good. Vamos a poner aquí good. Sorry, se me faltó la D. Entonces, si le ponemos aquí good y lo buscamos, vamos a encontrar, miren, que este tiene better y best. Este no tiene variantes de slang, solo el otro tiene variantes de slang. Entonces, pues tenemos acá que es better, pero este es de los que cambia su forma. Y pasamos de good a better con doble T. Y best, que es el superlativo. Si seguimos buscando el siguiente, es pretty. Vamos a ponerlo por acá. Bien, en el caso de pretty, ¿verdad? Es de los que terminan en Y. Vean, tiene dos sílabas, ¿verdad? Tiene dos sílabas, por lo tanto, la última I se va a cambiar y va a pasar a ser de tres sílabas, miren. Queda como pre, hacia la T, pre, T-I-I-E-R. Prettier. Normalmente los norteamericanos estas T's no las pronuncian, sino que la hacen como una especie de R. Prettier, reader, prettier. Algunos la hacen como una D. Prettier, prettier. Los británicos sí dirían algo como prettier, prettier, con la T. Y vean, ahí estarían esas dos formas. Sería de los que terminan en Y. Beautiful. ¿Qué pasa con esta? Bueno, beautiful. Vean, beautiful tiene tres sílabas. Beautiful. Ya no aparece acá más, miren, no aparece aquí. Se nos dice que es un adjetivo, ¿verdad? Nos la describe, ¿verdad? ¿Qué puede significar? Having beauty, ser hermoso, ¿verdad? Tener hermosura, pero no nos dicen mayor cosa. ¿Por qué? Porque en esos diccionarios solo vamos a encontrar las reglitas para los que llevan la ER, la R o la IER, pero para el resto de adjetivos que son para cuando usamos more, aquí no nos va a aparecer el more. Entonces, nosotros asumimos que si en una palabra que busquemos acá no aparecen variantes en cuanto a comparativos y superlativos, eso significa que esta palabra debemos de usar el more, como que si fuera español. Tenemos otra que es strong. Entonces, vamos a poner aquí strong. Esa es de las complicadas porque tiene varias consonantes y tiene una vocal entre medio. Entonces, vean que es una sola sílaba. Porque para que esto sea una sílaba en el inglés, para formar una sílaba, tiene que existir por lo menos una vocal. Solo consonantes no forman sílabas en inglés. Tiene que haber siempre una vocal. Entonces, esta, ¿verdad? Comienza con este bloque de acá. Miren, la STR y termina con un sonido NG. En este caso, vamos a aplicar, ¿verdad? El hecho de agregarle la ER nada más. No es de las que se duplican, aunque podríamos decir, pero si aquí hay consonantes, si aquí hay consonantes y en medio está una vocal corta, no aplica esa regla. Pareciera que sí, pero no la aplica. La razón es por la cantidad de consonantes que hay al final. Hay dos consonantes. Entonces, por eso es que la regla no aplica. Para que la regla aplique, tiene que haber una sola consonante. Alguien me dirá, pero teacher, aquí pareciera que hay una sola. Sí, lo que sucede es que la N y la G, ¿verdad? Se concibe como un solo sonido. Y a veces incluso se hace como solo sonido de N, pero eso es en cuanto al sonido. Y la regla se marca más en términos de la escritura, no tanto del sonido. Bien, vamos a ver otro. Bueno, small ya lo habíamos visto. Junk, este es interesante porque tiene un diptongo. Ese lo vamos a ver. Si lo buscamos acá, encontramos young. Esta de acá es de las que se agrega también ER, pero miren, se vuelve a repetir que tiene la NG al final. Entonces, si pasamos a la de PA, esto corresponde. Cualquiera diría, pero mire, significa que la OU, en este caso, este diptongo suena como el sonido de up, como la A con la U, como en up, ¿verdad? De hacia arriba. Sí,
y está la Y, sí, pero aquí parece estar solo una consonante, pareciera esa regla donde están las dos consonantes y una vocal corta en medio. De acuerdo, pero no es en el sonido que se aplica la regla, es en el writing, o en el spelling, es decir, en la escritura propiamente. Y aquí es donde ya se forma younger y youngest, y se forman dos sílabas, younger y youngest. Y curiosamente vean que en esa, a diferencia de la anterior, el sonido acá, miren, aparece con una G aquí. ¿Bien? Aquí está el sonido como de young, como de una N, pero aquí está como una G, younger, como que se separase y se agregase. Bueno, y aquí tendríamos youngest, Younger. correcto, ¿verdad? Que sería para decir el más joven, pero eso los vamos a ver después, porque ahorita estamos apenas con los comparativos. Llegamos a old, ¿verdad? Este es uno especial. Este es especial por varias cosas. En primer lugar, solo se agrega la R, ¿verdad? Al final. Older, older. Es old de viejo, older para decir más viejo. Y oldies, que vendría siendo el más viejo, ¿verdad? Ahora, quiero que noten que aquí aparece una cuestión que dice elder. Elder, esta, miren, elder, por aquí está, elder y eldest. Este tiene dos, por eso a veces este lo incluyen dentro de los irregulares. Suele aparecer dentro de los que cambian de forma. Podemos usar all y podemos usar el. Significan lo mismo. La única diferencia práctica entre uno y otro, cuando se usa all y se usa el, es en términos de referirme a una persona. Él tiene el uso exclusivo para un familiar mío, para un consanguíneo mío mayor. Bien. Ya de ahí el all es más genérico, se le puede aplicar, miren, por ejemplo, aquí dice old man, un hombre viejo, old horse, un caballo viejo, old tree, un árbol viejo. Bien, se le puede aplicar a muchos nombres, pero el de él solo lo podría aplicar, por ejemplo, para un grandpa, una grandma, que sea un familiar. Es la única, el único requisito que tiene esa variante de usar esto de elder y de eldest. Bien, pero hay más. Veamos por acá. Big lo hemos visto, pero lo voy a traer a colación porque es de los que se repiten, es de los que se suelen repetir. Este sí cumple a cabalidad la regla. Consonante, vocal corta, consonante al final. Vean, no hay dos consonantes acá. Por lo tanto, se duplica la consonante última, se forma una sílaba adicional y pasamos a decir bigger, bigger y biggest. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya de allí venía ugly, que es de los que terminan en Y, ¿verdad? Que decíamos que significaba feo. Entonces vamos a poner acá ugly. Y vean que en este caso, pues, pasa a ser uglier. Se reemplaza la Y, ¿verdad? La Y, esta se reemplaza por I y se agrega la EE. Luego está fast. Este es uno de los que generó un poquito de dudas, ¿verdad? Porque está fast, es rápido. Entonces, fast tiene la estructura, miren, de consonante, vocal, pero después hay dos consonantes. Entonces, con eso que hay dos consonantes al final, no es necesario repetir. Es decir, no vamos a poner otra T, ¿ya? Porque hay dos consonantes al final. Solo cuando esté una consonante, sí. De ahí entonces pasamos a decir faster, faster, que sería, digamos, el comparativo. Luego tendríamos fat, que este es bien parecido entre fast y fat, pues la diferencia es la S. Vean, fat es para gordo, pero vean que esta sí se duplica. ¿Por qué se duplica? Porque tenemos la vocal corta y solo hay una T al final. Entonces sí es monosílaba con la estructura consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Entonces ahí se duplica la T y pasamos a decir
Butter. Es de las que en inglés norteamericano esa doble T no suena a T, porque los británicos lo dicen como fatter, fatter, haciendo sonar mucho la T. En cambio, los estadounidenses lo dicen como father, como es una R o D. A veces la hacen como D, father, y a veces la hacen como R, father. Bien. Y llegamos a estos que les decía que para mí hay diferencia. Por ejemplo, si buscamos slim, es slim, aquí nos va a aparecer como slender o in grid form, side in blue or structure. Ese primer adjetivo se aplica mucho a las personas, sobre todo al cuerpo. Alguien slim es alguien que está esbelto, en forma. Por eso incluso creo que hay un medicamento que venden por acá para bajar de peso que comienza con esta frase, es linasa o algo así, que creo que es linasa y no sé qué más. Vea, entonces, slim es más, miren, estar esbelto. Sí, delgado, pero no una delgadez extrema, no que se me vean los huesos, sino, miren, side in build, es decir, muy en forma, estar muy en forma. Y este sí termina nada más con una M. Entonces, sí, dos consonantes al principio no importa, pero al final tiene que haber una nada más para aplicar lo de la duplicación y que haya una vocal corta entre ellas. Entonces pasamos a decir slimmer, slimmer, que vendría siendo, como decirlo en español, más delgado o más esbelto. Porque está el otro, que es thin. Si vamos a ver la definición de teen, nos dice que teen es, por ejemplo, having relatively light descent for one surface. Bueno, esto es lo opuesto a lo grueso, como thin ice, que sería como decir hielo delgado. A small cross section in comparison with length or slender. A thin wire. Esto es una sección muy delgada comparada con otras, ¿verdad? Que pueden ser un poco más gruesas o de mayor longitud. Y la última nos dice have a little flesh, spare or lean. Mostrarse como muy delgado, muy flaco, lo que aquí le decimos el seco. Eso vendría siendo el thin, aquel que es seco. No es lo mismo decir a alguien que esté en forma a alguien que está seco. El que está seco es sinónimo de que quizás está enfermo. Aunque hay personas que por naturaleza son así, vea que se le pega la piel a los huesos. Ese es el tin. Ahora, el tin tiene el sonido TH y una N al final. Tin. Y se convierte en thinner. 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 Bueno, tal vez esta palabra la han escuchado muchas veces, pero solo quiero ver cuánto tiempo me queda. Bueno, con eso vamos a finalizar. En las ferreterías o cuando alguien va a trabajar pintando algo, suelen pedir thinner, dice aquí la gente, como que fuera con Z. Incluso lo he visto escrito en algunas partes con S o con C. Creo que nadie está seguro cómo se escribe la palabra thinner, pero lo he visto hasta en etiquetas de ferretería. Pero bien, hay otras ferreterías que no, ponen el concepto correcto, con TH, porque viene del inglés. En ese caso, deja de ser un adjetivo y se convierte más bien en un nombre, que aquí en dictionary.com creo que no está esa definición. Pero cuando se usa thinner para referirse a un producto que sirve para adelgazar pinturas, pues ese sería la traducción, adelgazador de pinturas. Ese es el thinner, pero no es thinner, es thinner. Lo que pasa es que esa TH, recordemos que es la que suena como una especie de Z, porque es la silenciosa.